Vamos a desgranar esto. Porque, a ver, la situación de la que partimos hoy, Es una paradoja tremenda, sí. exacto, es una paradoja que nos atraviesa a absolutamente todos. Empezamos esta nueva inmersión profunda con un objetivo muy claro. Queremos explorar esa intersección, a veces cómica y a veces dramática, en la que chocan nuestras frustraciones cotidianas más ridículas con las crisis existenciales más profundas que puede vivir el ser humano. Y hay que decir que la materia prima que tenemos hoy para explorar esto es de lo más inusual. O sea, no estamos ante un artículo científico ni un ensayo filosófico denso de estos de 500 páginas. ¿Qué va? Para nada. La fuente de hoy es fascinante justo por lo desnuda que es. Es literalmente la transcripción de un mensaje de audio de WhatsApp. Un mensaje de voz, sí. Eso es, un mensaje fechado el 7 de marzo de 2026. Es decir, estamos ante un formato increíblemente íntimo. Tiene ese tono reflexivo, casi de pensamiento en voz alta de madrugada, de alguien que está intentando encajar las piezas de la existencia humana. Ujú. Y en términos generales nos sumerge en una reflexión muy potente sobre el concepto del desierto en la vida, la inmensa diferencia entre lo superficial y lo esencial, y la huella que dejamos en los demás. Claro, y lo interesante de que sea un mensaje de voz es que captura el hilo de pensamiento crudo. Pero aquí hay que hacer un inciso importante. A ver. El autor utiliza un lenguaje con fuertes raíces espirituales y religiosas para intentar explicar la psicología humana. Habla de Dios, hace referencia a figuras como Jesús o Juan el Bautista, y cita textos como el libro de Isaías. Sí, es un texto muy marcado en ese sentido. Exacto. Por eso, para quienes nos escuchan, es fundamental establecer una regla de imparcialidad desde el minuto uno. Nuestra labor aquí es desgranar estos conceptos de manera analítica. Totalmente. No estamos tomando partido ni respaldando ninguna creencia específica. Efectivamente. Más allá de la tradición religiosa de la que provienen, estas figuras y textos funcionan en el audio como arquetipos universales y nos sirven como herramientas perfectas para analizar cómo la mente humana lidia con el sufrimiento o con el vacío. Y con la necesidad de encontrar un sentido que vaya más allá de, bueno, de pagar las facturas a final de mes, básicamente. Eso es. Y la dicotomía brutal que nos plantea desde el principio es para enmarcarla. Nos lanza una pregunta que duele por lo cierta que es. ¿Por qué el ser humano es capaz de agarrar un enfado monumental, una indignación de estas de proporciones épicas que te arruina la semana entera simplemente porque se estropea el wifi en casa? Ya. Pero luego de repente, encontramos una claridad absoluta y serena en los momentos más oscuros e irreversibles de la vida. Es el gran misterio de nuestra capacidad de adaptación. Y para explicarlo, el audio arranca redefiniendo una palabra clave, que es el desierto. El desierto, claro. Históricamente, o literariamente, como cuando el texto menciona a la figura de Juan el Bautista, solemos pensar en el desierto como un espacio geográfico. Arena, soledad, aislamiento físico. Un lugar lejano. Exacto. Pero el texto transforma este elemento físico en un estado vital inevitable. O sea, el desierto moderno ya no está a miles de kilómetros, está en nuestra propia casa, en nuestro propio cuerpo. Claro, traslada ese aislamiento a nuestro día a día. Y los ejemplos que pone la fuente son de los que te dejan sin respiración. Nos habla de la enfermedad, que llega y nos frena en seco. De la vejez, como esa etapa donde el cuerpo empieza a marcar sus propios límites. E introduce conceptos muy concretos como el del nido vacío. Ese es clave. Si conectamos esto con la perspectiva general de la psicología, el síndrome del nido vacío es un ejemplo perfecto de este desierto moderno. Los hijos que se van de casa. Sí, pero no es solo que los hijos se independicen. Es el silencio ensordecedor que queda en una casa que durante 20 años ha sido un caos constante. Es la pérdida repentina de una identidad, la de ser el cuidador principal a tiempo completo. Ya. La persona se levanta un martes y ya no tiene que preparar desayunos, ni correr, ni organizar mochilas. Ese vacío interior, esa pérdida de inercia diaria, sumada a otras cosas mayores como la muerte de un ser querido o enfrentarse a la propia mortalidad, es a lo que el texto llama desierto. A ver, hagamos una pausa aquí, porque entiendo la profundidad de la metáfora, pero me pongo en la piel de cualquiera que nos escuche y pienso, menuda perspectiva tan dura. Es decir, la vejez, la enfermedad, la muerte. Es abrumador.
Es que la naturaleza humana lo que quiere es huir de todo eso. ¿Por qué el audio nos pide que miremos fijamente a estas desgracias en lugar de simplemente intentar llevar una vida tranquila? Porque el autor no está rolantizando el dolor en ningún momento. Lo que hace es describir su función mecánica, ¿Mecánica en qué sentido? en que estos desiertos no son castigos, actúan como un filtro implacable. Piensa que en nuestra vida normal estamos cubiertos de capas y capas de distracciones, de urgencias fabricadas, de identidades falsas. El desierto tiene una función destructiva que es necesaria porque hace caer por completo todo lo que es superficial. Te desnuda, básicamente. Exactamente, te desnuda. Y la tesis del mensaje de WhatsApp es que solo desde esa desnudez forzosa podemos empezar a ver con claridad. Es como si la adversidad extrema fuera una especie de disolvente para nuestras tonterías cotidianas. Totalmente. Y aquí es donde entra un detalle que tiene su gracia, casi sin querer, porque el autor comparte unas anécdotas puramente mundanas para ilustrar esto de las capas superficiales. Las pequeñas frustraciones. Sí, esas banalidades que nos secuestran emocionalmente a diario. Menciona, por ejemplo, un enfado gigantesco porque alguien tenía que venir a arreglar una bota y le ha dejado tirado. O la indignación absoluta, el berrinche de adulto, porque el técnico del wifi no ha aparecido. Y fíjate en la honestidad de esa confesión en el propio audio. Sí, El autor mismo parece casi disculparse por usar ejemplos tan banales frente a temas como la muerte o la enfermedad. Pero es que lo fascinante aquí es que esa es exactamente la condición humana. Vivimos bajo la tiranía de las pequeñas frustraciones. es que es verdad. Llegas a casa, el router tiene la lucecita roja encendida en lugar de la verde y de repente, ¡pum!, se cae el mundo. Nos transformamos por completo. Nos creemos con derecho a una indignación cósmica por una lucecita roja. Claro, lo que revela ese rebote por el router es nuestra adicción a la ilusión de control y nuestra necesidad constante de distracción. No soportamos la desconexión porque entonces tendríamos que enfrentarnos a nuestros propios pensamientos en silencio. Tela con eso. Pero claro, cuando la vida te empuja a un desierto real, como puede ser la sala de espera de un hospital esperando el resultado de una biopsia... Ahí a nadie le importa su bota rota. Exacto. Ni el técnico del wifi ni la luz roja del router. Todas esas tonterías se evaporan en un segundo frente a la crisis real. Las pequeñas tiranías desaparecen porque literalmente ya no hay energía vital para sostenerlas, y este es un punto crucial en la argumentación de la fuente de hoy. Señala que cuando la persona es despojada de todo eso, cuando entra en ese estado de desnudez que impone la crisis, ocurre un fenómeno muy particular. ¿El qué? Que al no haber interferencias, surge lo que el texto denomina una palabra de sabiduría y poder. Sabiduría y poder. Simplemente porque dejamos de quejarnos por banalidades de repente nos volvemos sabios. Más bien, porque es una palabra que sale de la pura verdad. O sea, cuando el ego se queda sin herramientas para defenderse, cuando ya no importa la rutina o quedar bien ante los demás, la mente se aclara. Nos volvemos increíblemente lúcidos sobre quiénes somos y qué nos importa realmente. Ya, sin el ruido de fondo. Efectivamente. Esa lucidez que da el no tener distracciones es lo que el audio llama poder. Vale, entiendo el mecanismo perfectamente. Y aquí es donde la conversación se pone realmente interesante, porque una vez que estamos en ese estado de claridad forzada, de desnudez, el mensaje nos empuja hacia una pregunta central que vertebra toda la segunda mitad de la reflexión. La gran pregunta. Sí, una pregunta muy sencilla, pero que te desarma por completo. ¿Qué estamos esperando realmente en la vida? Y claro, la respuesta que solemos dar a esa pregunta revela lo profundamente despistados que estamos todos. El texto hace una distinción enorme entre dos tipos de espera. Sí, por un lado habla de nuestra tendencia constante a esperar cosas pasajeras, cosas muy superficiales, pues que me den un ascenso, que llegue el viernes, o comprarme el último modelo de teléfono. Lo trivial. Exacto. Pero luego el texto hace un matiz importantísimo. Dice que a veces esperamos cosas hermosas, cosas vitales y profundas, como la llegada de un hijo. Pero nos advierte de que incluso esas cosas tan maravillosas, al final, son limitadas en el tiempo. Un hijo crece, hace su vida y se va. Volviendo al ejemplo del nido vacío que mencionábamos antes. Claro, y esto plantea una cuestión fundamental sobre cómo canalizamos nuestra energía humana. Si nuestra felicidad o nuestra sensación de plenitud dependen exclusivamente de cosas que, por su propia naturaleza, van a cambiar o van a desaparecer, estamos construyendo un edificio sobre arena. Tarde o temprano se cae. Se cae. Gastamos una cantidad de energía tremenda en anticipar resoluciones menores.
Y frente a esa actitud, el audio propone la espera de algo trascendental. Que en los términos del audio, recordemos, habla de la llegada del reino de Dios, o de un Dios que describe literalmente como un Padre que es puro amor y que busca acercarse a nosotros. Y si lo traducimos al lenguaje analítico de la psicología, lo que nos está proponiendo es dejar de buscar el sentido de la vida en eventos externos y pasajeros y empezar a anclarnos en principios trascendentales universales. Como el propósito, ¿no? El propósito profundo, el amor incondicional, la conexión con algo superior a nuestro propio ego. El problema, como bien argumenta el autor del WhatsApp, es que la gente suele estar dispersa. Vamos por la vida mirando continuamente hacia otro lado. Totalmente a por uvas. Eso es. Y por eso lanza ese imperativo que suena casi a orden militar en medio del audio. Dice, date la vuelta. Me parece una de las imágenes más potentes de toda la transcripción. Es que ese date la vuelta es el núcleo de toda gran filosofía de transformación personal. Es una llamada directa a la conversión, o si quieres, al cambio radical de perspectiva. No significa necesariamente cambiar lo que haces cada día, sino cambiar desde dónde lo haces. Es como si nos estuviera diciendo que llevamos años caminando a paso ligero, pero mirando de frente una pared de ladrillos, mientras el mundo entero, con todo su sentido y su belleza, está justo a nuestras espaldas. Nos empeñamos en darnos cabezazos contra la pared del wifi roto, de la frustración diaria, y el audio nos pide simplemente que giremos 180 grados. Y fíjate en la frase que acompaña ese giro que propone, porque es de una ternura que contrasta muchísimo con la dureza de la metáfora del desierto. Atribuyendo esta voz a ese poder superior, a Dios, según el texto, el autor dice, fíjate lo preciosa que es tu vida si me dejas que yo te la explique. Madre mía. Si me dejas que yo te la explique. Hay una rendición absoluta en esa frase. Es la renuncia total a nuestra necesidad patológica de control. Pasamos los días intentando justificar cada pequeño detalle de nuestra existencia, intentando darle sentido a por qué nos pasa lo que nos pasa y generalmente lo hacemos desde el ego. Desde el yo. Claro. Permitir que algo superior te explique tu propia vida es aceptar que no tienes todas las respuestas y que el valor de tu existencia no reside en tus pequeños logros diarios, sino en un orden mayor. Pero lo trágico, y supongo que esto nos devuelve un poco al punto de partida, es que parece que solo estamos dispuestos a escuchar esa explicación, a dejar que esa claridad nos habla cuando estamos metidos de lleno en el pozo. Cuando las cosas van bien y el wifi funciona rapidísimo, nadie quiere que le expliquen su vida. Estamos todos muy ocupados viendo series. Efectivamente. La vulnerabilidad extrema parece ser el único canal fiable para la receptividad humana. Cuando estamos cómodos, somos arrogantes. Cuando estamos en el desierto, somos receptivos. Y esto nos lleva a la parte que personalmente me parece la más desafiante de todo el mensaje. ¿Te refieres a cuando el autor decide llamar a este lugar de sufrimiento el bendito desierto, verdad? Exacto. Es un oxímoron fascinante. A la mente lógica le cuesta muchísimo procesarlo. ¿Cómo puede tener algo de bendito recibir un diagnóstico médico terrible o perder un empleo a los 50 años? Ya. Porque el texto, ojo, no huye de la realidad actual. Mete bajo el paraguas de este desierto a las crisis económicas, los problemas laborales y familiares de hoy en día. No te toca a ti. Pero la verdad es que el tono de la voz en el audio no suena a teoría de salón. Suena a alguien que ha pasado por ahí y que entiende perfectamente el peso de esas crisis. Suena auténtico porque el propósito que le otorga a este desierto no es simplemente el sufrimiento estéril, no es un canto al masoquismo, ni mucho menos. No, Es una escuela intensiva y acelerada. El desierto es bendito porque es el único lugar donde realmente aprendemos lo verdaderamente esencial, para poder dar. Y aquí el autor utiliza una metáfora agraria que es fundamental en el texto. Habla de dar un fruto bueno y verdadero. vamos a detenernos en esa idea de los frutos, porque el audio no se anda con rodeos para llegar a su conclusión final. Lanza una serie de preguntas que son como bofetadas de realidad. De verdad, preguntas para plantarse frente al espejo una mañana cualquiera y quedarse en blanco sin saber qué responder. Es que el nivel de exigencia hacia el final del mensaje es altísimo. Destrozo por completo la ilusión de la autocomplacencia en la que solemos vivir instalados. Es que solemos conformarnos con un listón muy bajo en la vida. Nos decimos, bueno, yo no le hago daño a nadie, soy buena persona, voy a lo mío, pago mis impuestos. O a nivel religioso, yo tengo mi fe y ya está. Y el texto viene a decirnos que eso en el fondo no vale nada, que no es suficiente. Claro, el autor exige pruebas tangibles en la realidad. Las preguntas que lanza son la culminación ética de toda esta reflexión. Pregunta literalmente, ¿dónde están los frutos? ¿Cómo alimenta esa vida a otros?
qué marca, qué huella o qué cambio estás dejando en la historia de la humanidad por el simple hecho de haber pasado por aquí. Buf, te saca de raíz de la rabieta por la bota rota y te estampa en la cara tu responsabilidad histórica y social. Exacto. Ya no se trata de si te sientes bien o mal hoy, de si estás en un desierto o en un oasis comodísimo. Se trata de qué estás aportando al resto de las personas que respiran a tu lado. Si lo analizamos desde la estructura del mensaje, vemos que la crisis personal carece de sentido si no desemboca en una contribución hacia el exterior. O sea, el desierto te limpia de lo superficial, no para que te sientas iluminado de forma aislada en tu casa. No para ser un gurú. Exacto. Te limpia para que, al quitarte tu propio ego de en medio, puedas ser verdaderamente útil a los demás. Exige pasar de un estado de pasividad despistada, donde solo nos importa nuestra comodidad, a una acción fructífera y comprometida con el mundo. Pero claro, enfrentarse a esa exigencia tan tremenda de dar frutos mientras uno está sufriendo una crisis grave o una pérdida irremediable parece una tarea sobrehumana. Y supongo que por eso el audio no termina con esas preguntas tan duras, sino que ofrece una salida, una especie de resolución luminosa. Sí, cierra su argumentación con una promesa muy poderosa. Para ello recurre a una referencia directa al profeta Isaías. En su contexto histórico y literario, los textos de Isaías están llenos de imágenes de restauración espectacular, manantiales brotando en la tierra seca, caminos abriéndose de la nada en páramos inhóspicos, y el autor toma esta imagen para ilustrar el final del proceso psicológico y espiritual. Es decir, que si aguantas el tirón, si aceptas la desnudez del desierto sin buscar distracciones baratas, algo dentro de ti cambia. La conclusión es que, al aceptar vivir en esta verdad absoluta, por muy árida y terrible que pueda parecer cuando te despojan de todo lo que creías importante, ocurre una transformación profunda. Ujú. La esperanza y la cercanía de ese amor trascendental, de ese propósito superior, acaban llenándolo todo. Esa promesa basada en Isaías sostiene que, en última instancia, la aridez del desierto se llena de vida. Qué bonito eso. Lo que inicialmente percibíamos como pura amargura, como el fin del mundo absoluto, se convierte en dulzura. Es la idea universal de la redención a través de la aceptación radical de la realidad, por dura que sea. Es un viaje vital apabullante concentrado en apenas unos minutos de grabación de WhatsApp. Si hacemos una pausa para observar el recorrido mental que nos ha propuesto esta inmersión profunda hoy, es de los que te dejan pensando días enteros. Desde luego. Hemos empezado hablando del cabreo absurdo por un servicio de Internet que no funciona o una bota que no nos arreglan. Hemos atravesado el doloroso proceso del nido vacío, del envejecimiento y del miedo atroz a la muerte, para acabar entendiendo que esos golpes son, paradójicamente, las herramientas exactas que nos obligan a soltar el lastre que nos sobra. Un lastre que, irónicamente, defendemos con uñas y dientes todos los días. Exacto. Nos aferramos a la superficialidad como si nos fuera la vida en ello. Y todo este recorrido culmina en esa responsabilidad gigantesca e ineludible de dejar una huella positiva, de que nuestra vida alimente a otros. Esa es la clave. Creo que es un recordatorio espectacular para que cualquiera que nos escuche audite en qué está invirtiendo su energía mental en el mundo moderno. Constantemente nos dejamos secuestrar por banalidades absolutas, desperdiciando un tiempo y una claridad preciosos que podríamos utilizar en centrarnos en aquello que verdaderamente da sentido a nuestra historia. La capacidad de condensar toda la condición humana en un formato tan cotidiano como un mensaje de voz es admirable. Nos obliga, sí o sí, a revisar nuestras prioridades. Y para finalizar este análisis a fondo, creo que es el momento perfecto para dejar sobre la mesa una última idea. A ver. Un pequeño ejercicio mental que nace de las premisas de esta fuente, pero que empuja nuestra imaginación un paso más allá de lo evidente. Vale, plantéalo. Si aceptamos como cierta la tesis de que el desierto y las grandes crisis tienen el inmenso poder de despojarnos de todo lo superficial para revelar lo único que de verdad importa, Sí. ¿qué pasaría si decidiéramos no esperar? Ostras. ¿Qué pasaría si no esperásemos a que llegue una tragedia ineludible, una enfermedad grave o un despido fulminante para empezar a soltar nuestras propias botas rotas y nuestras triviales conexiones perdidas? ¿Cómo cambiaría la historia de cada persona si decidiéramos hoy mismo y de forma totalmente voluntaria entrar en ese desierto de claridad para descubrir qué frutos reales estamos dejando en los demás? Menuda reflexión para llevarse puesta y darle vueltas durante horas. Es la diferencia entre ser arrastrados por la vida a la fuerza o caminar hacia el sentido de manera consciente.
Ojalá esta conversación sirva para despertar un poco más ese pensamiento crítico y esa conciencia sobre el impacto real que tenemos a nuestro alrededor. Ha sido un verdadero lujo desgranar todo esto hoy. Muchas gracias a quienes nos prestan su tiempo y su atención para sumergirse con nosotros en estas ideas tan fundamentales. El lujo ha sido compartir este espacio. Sigamos cultivando el pensamiento crítico y buscando siempre la esencia que se esconde detrás de la superficie. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.